proyectarles nuestras diapositivas. Un momentito, por favor. Por ahí estamos, ok. Ok, vamos a ir viendo un poquito la agenda, vamos a retomarla, vamos a ver un poquito sobre el diseño de la interacción, sobre la usabilidad de experiencia del usuario. Vamos a mencionar algunas metodologías y vamos a darnos cuenta en dónde nos vamos a centrar nosotros en nuestro curso y a algunas etapas o las etapas del diseño de la experiencia del usuario. ¿Ok? Antes de irnos a nuestro break, vimos un pequeño video y en ese video, pues yo diría que nos deja el mensaje que vamos a siempre recordar durante todo nuestro curso y a partir de acá, yo diría que en el resto de nuestras carreras, para los que quieran entrarle un poquito en serio al tema de diseño, ¿verdad? Diseñar no es solamente pintar, diseñar no es solamente hacer una pantalla, ¿verdad? Diseñar es ir más allá, es investigar, es conocer a mi usuario, conocer cuáles son sus problemas, sus dificultades, presentarle sus posibles soluciones, etcétera, etcétera. Y vamos a aprender en nuestro curso a hacer eso precisamente, ¿verdad? Entonces vamos a ir definiendo, ¿verdad? Para que todos estemos, como decimos, alineados, ¿verdad? Algunos conceptos importantes. Bueno, ¿qué es UI? Básicamente es la interfaz de nuestros usuarios, ¿verdad? La interfase de usuario no es ni más ni menos que toda la parte visual, ¿verdad? Toda la traducción visual de todos los elementos que van a componer nuestro producto digital. La interfaz de usuario es aquella con la cual nuestro usuario va a interactuar de forma directa, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy vemos interfaces de usuario en absolutamente todo. Por ejemplo, no solamente en nuestros smartphones o en nuestras computadoras, ¿verdad? Nuestros televisores en nuestras casas, a veces traducimos esto también porque es un televisor inteligente, no solamente un televisor inteligente, ¿verdad? Tenemos interfaces, aunque no gráficas, pero por ejemplo en un microondas, en una refrigeradora, en un vehículo, etcétera, etcétera. Nuestro curso se centra en la parte de interfaces gráficas de usuario y por consiguiente vamos a centrarnos mucho en el tema de las computadoras y en el tema de los dispositivos móviles también, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿O algún comentario que deseen agregar adicionalmente? Ok, entonces continuamos. Bueno, la experiencia del usuario o el UX, ¿verdad? Básicamente este es el proceso, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar cuando estamos trabajando en forma grupal, en un equipo, ¿verdad? De diseño o, por qué no decirlo también incluso de forma individual, para ir creando productos, ¿verdad? Que nos proporcionen y le proporcionen a nuestros usuarios, ¿verdad? Experiencias agradables, significativas, relevantes, ¿verdad? Recordemos que nuestro usuario es de alguna manera, eh, pues nuestra razón de ser. Nosotros trabajamos, nosotros diseñamos, nosotros programamos para nuestros usuarios. Eso es importante. ¿Qué implica, verdad, el generarle un producto significativo a nuestro usuario? Bueno, implica que todo el diseño, ¿verdad? Que todo el proceso de adquisición e integración del producto esté de acuerdo o nuestro diseño esté de acuerdo a toda esta integración, teniendo siempre en cuenta, por ejemplo, aspectos de usabilidad, de funcionalidad, aspectos de marca y evidentemente aspectos de diseño. Hay una marca que a mí siempre me encanta hacer la observación, no solamente porque, para serles honestos, soy usuario de ella, sino porque me parece que es uno de los grandes ejemplos, ¿verdad? Desde el punto de vista de diseño. Y es Apple, ¿verdad? Independientemente de que hayan usuarios o personas que digan que pues que se paga más de la cuenta por un producto de Apple, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en ese tema. O si vamos a pensar de que, bueno, que es que hay productos más potentes, ¿verdad? O con un mejor diseño de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. No. Recordemos que cuando hablamos de diseño y de la experiencia de usuario, hablamos de un todo, ¿verdad? Desde que iniciamos hasta que terminamos con un producto. Y en general,
¿verdad? Evidentemente habrán personas que tengan mala experiencia, ¿verdad? Con un producto como Apple, pero en general la experiencia de usuario de los usuarios de Apple es una buena experiencia. Desde que yo compro el producto, ¿verdad? La marca como tal, los colores, cómo me atiende normalmente, por ejemplo, el vendedor, el soporte que recibo, eh, la interfaz, ¿verdad? Que me genera, etcétera, etcétera, es una, yo diría, una buena referencia. Repito, no solamente vamos a hablar de tecnología. Por ejemplo, marcas como, eh, no sé, de vehículos, por ejemplo, Lexus, ¿verdad? Ya solo hablar de Lexus es hablar de fineza. Hay toda una experiencia, hay todo un background detrás de eso. Bueno, para traerlo a colación con nuestras expectativas, ¿verdad? Con nuestra temática, bueno, cuando nosotros diseñamos interfaces para nuestros productos, debemos de focalizarnos en brindarle un valor agregado a nuestros usuarios. Una experiencia realmente relevante, significativa, que lo marque para el resto de su vida, que tenga ganas de volver a consumir nuestros productos. Si nosotros tenemos eso claro, ¿verdad? La satisfacción total de nuestros clientes, bueno, lo que sigue aquí es buscar la manera de cómo llegar a eso. ¿Cómo hacemos que la experiencia del usuario sea significativa, sea relevante, que sea fenomenal? Que integremos todos los aspectos desde el punto de vista de usabilidad y funcionalidad. Que el usuario se siente satisfecho, que se siente pleno. Eso es importante. Este curso tiene una particularidad. Este curso hace un llamado a la conciencia. Muchas veces a nosotros como ingenieros de sistemas, como tecnólogos, como profesionales en tecnología, ¿verdad? Se nos olvida que nos debemos a nuestros clientes. Es que es muy fácil perder ese concepto. ¿Por qué? Porque muchos nos centramos a los que les gusta desarrollo, pues ahí nos sentamos a tirar líneas de código, ¿verdad? Y se nos olvida que estamos programando para nuestros usuarios. Y que no solamente es que hagan las cosas bien, es que también se vean bien, ¿verdad? Que las veamos bonitas, que las veamos agradables, que sean fáciles de manipular. Eso es importante. Entonces, este curso tiene particularidades. Nos va a enseñar técnicas, pero también nos hace un llamado a la conciencia, nos dice, mire, ojo, hay que ponerle cuidado a estas cositas, ¿verdad? Al maquillaje, de alguna manera. A mí me gusta usar un concepto, es aprendamos a pintar caritas. A los ingenieros de sistemas nos cuesta pintar caritas. ¿Por qué? Porque somos muy cuadrados de mente. Muchos de ustedes me dijeron por acá, nos gusta, eh, valga la redundancia, jugar videojuegos, ¿verdad? Nos gusta ver series, nos gusta ver películas. Y sí, creo que ese es como el concepto, ¿verdad? Inicial de nosotros, la gente que estamos en tecnología. Alguien, no sé si no hablamos de eso, pero por ejemplo, a la mayoría de gente de sistemas le gusta de alguna manera no caminar en grupo. Nos gusta ser muy individuales. Eh, Más, por ahí nos tachan de gruñones muchas veces, o me equivoco. Estoy equivocado, cuénteme, o soy solo yo. Yo creo que no, profesor, no está equivocado. Sí, ¿verdad? Es interesante. Entonces, cuando vamos a la parte de diseño, a veces nos cuesta un poquito, pero se van a dar cuenta que a algunos de acá les va a encantar la parte de diseño. No a todos, hay que ser muy claro. No a todos les va a gustar la parte de diseño, pero a los que les va a gustar, va a encontrar que la parte del diseño puede traer una, y por qué no decirlo, una gran remuneración. De hecho, ya hay en ese momento necesidad dentro de nuestras empresas de gente experta en diseño, ¿verdad? Antes, hace 4 o 5 años, no encontrábamos en ningún medio, por ejemplo, requerimientos específicos de gente que diseñe. Hoy sí, hoy tenemos ingenieros, arquitectos en diseño, que eso es importante, ¿verdad? Vamos a ir viendo poco a poco esto. Bueno, la experiencia de nuestro cliente, o el SX, ¿verdad? El Customer Experience. Suma de todas las interacciones que tiene un cliente con una empresa. Por allá a alguien le gusta mucho, y repito el ejemplo de Apple, y perdón que sean tan cansados, ¿verdad? Pero es un excelente ejemplo. De pronto a alguien le gusta el iPhone, le gusta, no sé, la Mac, ¿verdad? La máquina, o el Apple TV, o etcétera, y va por allá porque tuvo algún problema y lo tratan mal dentro de la organización que le da soporte a ese producto. ¿Adivinen qué pasa? Pierde un cliente. El producto es excelente, pero el soporte no es el mejor. El trato, pésimo. Ah, caray.
Entonces vean qué importante. O de pronto estamos haciendo una excelente aplicación para dejar de lado a la marca. Hacemos una excelente aplicación, pero no sabemos vender ese producto. De pronto no mandamos al mejor vendedor que tenemos. No sabe transmitir la idea. Entonces el cliente se siente insatisfecho, ¿verdad? La experiencia del cliente se me cae. De pronto es un excelente producto, pero no sabemos vender la idea. No sabemos explicarla. No sabemos demostrarla. Y recuerden, lo que hablamos desde hoy nos va a servir para nuestro curso y para el resto de nuestra vida, pero nos va a servir para nuestro curso específicamente para el proyecto de integración. Desde ya vayamos visualizando cómo hago para defender mi proyecto. Y voy a quitar la palabra defender, porque a mí no me gusta defender. La palabra defender no me gusta mucho para el tema del proyecto. Es cómo vendo mi proyecto. A los ingenieros de sistemas nos cuesta mucho vender la idea. No nos formaron para ser vendedores. Por allá alguien empezó como vendedor en las organizaciones y entonces de pronto vende. Pero si somos así como puros, o si no hemos tenido mucha experiencia y de pronto empezamos solamente en tecnología, nos cuesta un poquito, ¿verdad? Si no hemos tenido, por ejemplo, cursos de atención al cliente, nos cuesta un poquito, nos perdemos la paciencia. No sabemos cómo interrogar a nuestro usuario, cómo recopilamos esa información. Bueno, aquí vamos a ir aprendiendo poco a poco a hacer todo esto. El diseño de la interacción, ¿verdad? Es el campo dentro del diseño de la experiencia de usuario enfocado a qué? A facilitar toda la interacción entre el uso del producto y el usuario. Yo debo enseñarle al usuario a utilizar mi producto, comúnmente conocido como el Human Computer Integration o el HCI. Hay muchísimo, ¿verdad? Hay muchísima literatura sobre el HCI, o sea, la interacción humano-computador, ¿verdad? Hay muchísimo. Ahí, por ejemplo, no sé si ustedes se podrán imaginar hoy por hoy, ¿qué habría pasado si no hubieran inventado el mouse? ¿Se pueden imaginar sin mouse nosotros en las máquinas? Bueno, definitivamente la parte gráfica, creo que hubiera quedado debiendo. Hoy es inconcebible, ¿verdad? No imaginarnos un mouse, una pantalla táctil. Pero hace 20 años no estaba tan diseminado el concepto. Yo sé que muchos de ustedes son extremadamente jóvenes. A mí me encanta siempre contarle a la gente cómo inicio yo trabajando en las computadoras. No saquen cuentas, pero por allá por 1990 y resto, 91 para ser exacto, ingreso a una universidad pública de ese país y empiezo a trabajar con las computadoras. El procesador de texto, las hojas de cálculo, etcétera, no era necesario utilizar el mouse. Pero antes de eso, incluso ya había tocado en temas de colegio. Mi primera interacción era con Basic. Ojo, no con Visual Basic, con Basic. Y había hecho mi primer juego. Era todavía un adolescente, un muchachito. Y no usaba mouse. Y era difícil. No les podría decir yo que era difícil. En ese momento no se necesitaba. Hoy por hoy es otra cosa, definitivamente. Los tiempos cambian, los requerimientos cambian. El usuario tiene nuevos requerimientos, que es importante, ¿verdad? Hoy tenemos, en definitiva, pues en gran uso el uso de aplicaciones a través de nuestros dispositivos inteligentes. Entonces hoy tenemos un gran nicho de mercado también. Ya debemos de ir explorando desde ya, ojo con esto, desde ya nuevos sistemas operativos. ¿Cuántos se han interesado, por ejemplo, por conocer el nuevo sistema operativo de, si ya se me fue la marca, de Huawei era? Ya se me fue el nombre. Sí, de Huawei. Harmony OS. Harmony, ¿verdad? Okay. ¿Cuántos nos hemos interesado ir a buscar ahí? Porque de pronto eso es un nuevo nicho, ¿verdad? Hay que empezar a desarrollar aplicaciones para eso. ¿Cómo funcionan?
qué lenguajes van a funcionar, cómo voy a diseñar mis interfaces, etcétera, etcétera. Importantísimo. El objetivo principal, ¿verdad?, de la interacción o el diseño de la interacción es definir la estructura, el comportamiento de nuestras interfaces basándonos, ¿verdad?, en el comportamiento que hemos ido aprendiendo de nuestros usuarios. Pero para yo determinar el comportamiento de mis usuarios necesito observarlo, documentarlo, ¿verdad? ¿Y para qué necesito hacer esto? Obviamente para que nuestros diseños estén haciendo match, hagan sintonía con el resultado que mi usuario está esperando tener. Yo siempre le digo a las personas, yo necesito conocer a mi usuario. Necesito saber cómo piensa, qué hace, cómo lo hace. De lo contrario, no tengo criterio para poder darle una solución real. Entonces, ojo con esto, porque significa que dentro de nuestros trabajos nos tenemos que volver observadores. ¿Cuántos de nosotros somos observadores? Nos vamos a dar cuenta, y más adelante vamos a hacer un ejercicio de esto, que el usuario no siempre nos dice lo que realmente piensa. Que siempre el usuario se nos deja un poquito ahí guardado. Pero que cuando el usuario de alguna manera se siente cómodo, empieza a actuar, empieza a hacer cosas que nosotros tal vez no nos hubiéramos imaginado. Mira, ¿cómo hace usted tal proceso? Lo hago A, B y C. Y resulta que no nos dijo todo. Vamos nosotros diseñamos, vamos nosotros programamos y de pronto nos damos cuenta de que no estamos ni siquiera cercanos a la realidad. Ojo con esto. El usuario es nuestro mayor amigo, pero puede llegar a ser un enemigo. Si no sabemos corresponderle al usuario, y como decimos por ahí, nos lo echamos encima, ¿verdad? No nos va a colaborar. Entonces es importante también que nosotros conozcamos al usuario. Más adelante nos vamos a dar cuenta que podemos hacer arquetipos, por ejemplo, podemos hacer entrevistas y hay que saber diseñar las entrevistas para poder llevarlas a cabo de una manera adecuada. Que realmente el material que nos arroja, la información que nos brinde, sea de calidad. Porque de lo contrario, estamos haciendo material basura. Dimensiones del lenguaje, ¿verdad?, en la parte de diseño. Existen 4 dimensiones en el lenguaje del diseño de la interacción, que sumadas logramos obtener una interacción entre la interfaz y el usuario, uno diría bastante eficiente. Primero, las palabras. Las que mejor funcionan son las palabras fáciles de entender y que permiten interacción. Normalmente las que están linkeadas, ¿verdad? La parte visual, las representaciones visuales, toda la parte gráfica, todos los elementos que nosotros podemos incluir dentro de nuestras interfaces, las ilustraciones, las fotografías, ¿verdad? Siempre vamos a procurar que las ilustraciones, las fotografías y cualquier elemento gráfico tenga un estilo similar, una coherencia. ¿Con qué? Con el contenido que estamos proporcionando. De pronto no tenemos el cuidado y cuando estamos haciendo una interfaz ponemos colores diferentes. No vamos a empezar a hablar todavía sobre el esquema o la estandarización de colores, ¿verdad? Pero de pronto empezamos a poner imágenes con colores muy chillantes. Pues es que a mí me gusta así, pero es que usted no lo está desarrollando para usted está desarrollando para un usuario. Bueno, de pronto se hace una aplicación para usted mismo, pues es válido, ¿verdad? Y si usted es el usuario, nada más, y solamente usted, pues es válido. Pero ya tenemos estándares de alguna manera. La industria, ¿verdad?, los desarrolladores, los investigadores han hecho grandes trabajos en donde se ha comprobado que hay formatos, hay estándares, hay estructuras que en la mayoría de los casos nos funciona
razonablemente bien. O sea, como dicen por ahí, hay mucha gente que ya pasó por donde asustan. Y esto no significa que yo no pueda innovar. Claro que sí puedo innovar. Significa que hay cosas que sí funcionan, que ya están comprobadas. Por ejemplo, ¿por qué será que en los restaurantes de comidas rápidas me ponen una luz blanca normalmente dentro de los restaurantes? ¿Para qué será? Ojo que vea que esto no es de interfaces, pero eso es un pequeño ejemplo para que vea que por todo lado ya tenemos básicamente cosas que funcionan. ¿Por qué será que en un restaurante de comida rápida tenemos luz blanca? Y en contraposición, si alguien se pone un poquito romántico y quiere ir a cenar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, al Novillo Alegre o al Picaya Grill, tengo de pronto luces amarillas, lo que se llama luz cálida. ¿Por qué será? ¿Qué opinan ustedes? Es como que cada color te daba un cierto como aire al ambiente, por decirlo así. ¿Un aire al ambiente? Sí, de Como un alguna estado de manera. ánimo. Un estado de ánimo, ajá. ¿Qué persigo yo en un restaurante de comida rápida? Que la gente llegue, coma y jale. Es correcto. Suena muy feo, ¿verdad? Pero come y jale. ¿Verdad? Entonces, la luz blanca la usamos mucho en las oficinas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente esté activa. ¿Se imagina luz amarilla dentro de las oficinas? La gente se me duerme y yo quiero que estén activos, quiero que estén trabajando. La gente en un restaurante rápido, yo quiero que coma y se vaya. Así de sencillo. En contraposición, ¿por qué? Porque normalmente el producto es accesible, es de un precio, entre comillas, cómodo, ¿verdad? Vamos a decir entre comillas, porque en nuestro país todo se ha vuelto muy extremadamente caro, pero razonablemente cómodo. Entonces, voy como una, dos, tres, no sé, voy a decir hamburguesas, no vamos a decir nombres de restaurantes para no hacer comerciales, pero no sé, una, dos, tres, voy con tres amigos, me como una hamburguesa cada uno, un fresco, unas papas y me voy, ¿verdad? Un pedazo de pollo, etcétera. Promedio duro media hora, una hora dentro del local y me voy. Eso es lo que me interesa, porque entre más gente llegue, más producto vendo. En contraposición me voy un poquito más romántico y entonces pongo una luz cálida, pero mi producto es más caro. Vendo carnes y de pronto no vendo hamburguesas o si las vendo son más caras y entonces me interesa que esa persona dure más tiempo, ¿verdad? Porque la comida es diferente, se consume diferente, es más caro, el producto es diferente, mi cliente meta es diferente. Igual nos pasa con nuestras interfaces. Importantísimo. ¿Cómo represento toda la parte visual? Mantengamos estandarización. Nos gustan colores chillantes. Hay gente que me dice, a mí me encanta el negro, entonces yo hago una aplicación negro. Guay, sí, a usted, pero ¿y al resto de gente? ¿Quién es su cliente? Importante. Por acá tenemos un link que dice organizaciones que ofrecen cursos sobre este tema en particular, desde el punto de vista de diseño. Importante, si alguien lo tiene a bien, pueden consultarlo. Acá vamos este cuatrimestre tenemos algo bastante interesante. Estamos, yo diría, metiendo bastante información aledaña a nuestras diapositivas para que ustedes puedan ir en horas fuera de nuestro curso e indagar un poco más, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que sigan siempre estos links para que los tengan por ahí. Bueno, la tercera dimensión, el espacio. Los objetos físicos de hardware que son utilizados como herramientas de mando con los que el usuario interactúa, como el teclado, el ratón o el apuntador. Hay que mantener un espacio ecuánime, ¿verdad? La última dimensión, el tiempo, es la duración que el usuario pasa interactuando. Por ahí alguien dijo, bueno, salgo muy poco porque trabajo mucho en las computadoras. A mí me pasa, ¿verdad? A mí me pasa mucho. Hay días que yo me acuesto muy tarde, por ejemplo, hay momentos en los que yo me levanto desde las 7 de la mañana o antes estoy trabajando en la computadora de la oficina, ¿verdad? Es más, si les pasara una fotografía, tengo 4 computadoras en mi escritorio y en cada una hago algo diferente, en un momento del tiempo del día diferente, ¿verdad? Y es parte de mi labor. Entonces, y me acuesto muy tarde. A veces me acuesto a las 12, 1 de la mañana, incluso 2 de la mañana me acuesto. Entonces paso todo el día viendo computadoras. El tiempo, ¿verdad? El tiempo es importantísimo
es una dimensión en el lenguaje del diseño de la interacción, ¿verdad? Cómo interactuamos, cuánto interactuamos nosotros a través de lo que estamos visualizando en nuestras interfaces. Nuestras interfaces son agradables, son cansadas. A mí me encanta trabajar, por ejemplo, bueno, por mi profesión y por mi especialidad, la parte de seguridad. Ahora tengo que trabajar mucho con la parte de Linux, ¿verdad? Y bueno, de pronto estaba haciendo unos trabajos en bases de datos y me he dado cuenta que me siento más cómodo incluso tecleando comandos. Entonces, mi interfaz gráfica de alguna manera es una pantalla negra nada más, porque es más cómoda para la vista, ¿verdad? Claro, alguien me podría decir, bueno, pero es que no puedo estar arrastrando, tengo que estar digitando más lento. Bueno, depende mucho de la expertise que en ese momento se genere. Ese es mi campo específicamente. Pero cuando estamos diseñando aplicaciones de otra índole, probablemente necesito ir más allá, ¿verdad? Importante también. Nosotros tenemos muchísimas disciplinas, nos vamos a dar cuenta a través de nuestro curso, y estoy seguro que ya algunos lo van visualizando, que el diseñar interfaces gráficas no es, como dicen, materia de uno solo. Normalmente vamos a requerir de un equipo multidisciplinario. Hay aspectos humanos, ergonómicos, aspectos tecnológicos desde el punto de vista de las ciencias de la computación, aspectos de diseño industrial, aspectos de la arquitectura, ¿verdad? Para poder complementar ¿qué? Una excelente experiencia o un excelente diseño de la experiencia del usuario. ¿Eso qué significa? Significa que yo como diseñador de interfaces gráficas probablemente vaya a tener que requerir consultarle, no sé, a un psicólogo. Y alguien me dirá, ¿por qué un psicólogo? Bueno, porque de pronto necesito saber y entender cómo piensan las personas. A un estadista. De pronto estoy haciendo una aplicación y necesito consultar incluso a un geólogo. Necesito tener claro desde el punto de vista de la arquitectura de la información cómo navegan las páginas, cómo diseño la navegación, cómo visualizo, por ejemplo, información de una base de datos. Esta semana que pasó, necesitaba hacer, tenía yo específicamente, me asignaron a generar un reporte de falsos positivos que se emiten desde un log de un equipo de seguridad durante un cuatrimestre. Y cuando extraigo la información me doy cuenta que tengo 6,5 millones de registros. Y cada registro está compuesto por más o menos unos 25 campos. Traducido para los que no han llevado bases de datos, eso es como tener 6 millones y resto de filas de un Excel con unas 25 columnas. Y de ahí extrapolar esa información para hacerla entendible para la administración y que tomen decisiones. Bueno, de pronto me dicen, haga un informe de 6 millones y resto de registros. Y yo, caray. Bueno, me vi a la tarea de trasladar esos archivos log que venían en formato CSV, los paso a una base de datos. La más liviana que encontré en ese momento era un MySQL. Hago una consulta, extrapolo, saco un resumen de la información sumarizada y lo diagramo. Duré 2 días montando la lógica, pero duró 15 minutos sacando la información y publicándola en el web. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es importante, cuando estaba haciendo esto, me doy cuenta de cómo les represento la información para que la parte usuaria, que es la parte administrativa y toma de decisiones, vea de la mejor manera la información. Y del lado técnico,
¿cómo hago yo para publicar la información o procesar la información y que sea rápido? Porque de lo contrario tendría que analizar yo 6 millones y resto de registros cada 4 meses. No es muy lógico, ¿no? Entonces, si automatizo la solución, ¿cómo la muestro? Tuve que desempolvarme un poquito, recordar un poco sentencias de SQL, ¿verdad? Tenía tiempillos de no trabajar con bases de datos. Bueno, duré 2 días prácticamente generando toda la estructura de lo que necesitaba y generando la interfaz. Y ya está, listo. Ahora nada más al alcance de 2 botones. Uno el que me importa la información y el otro el que genera la data. ¿Ok? Toda la parte del diseño de la comunicación. ¿Cómo voy a comunicarme entre las aplicaciones? Entonces vean qué interesante. Cuando hablamos de interfaces, necesitamos tener muy claro muchísimos aspectos ergonómicos, sociólogos, aspectos psicológicos, sociales. En definitiva, necesitamos saber pintar, ¿verdad? En el mejor concepto. ¿Qué significa saber pintar? Bueno, saber dónde ponemos las cosas. Nos vamos a dar cuenta más adelante que tenemos conceptos de contraste, de agrupaciones, etcétera, etcétera, conforme vayamos caminando en el curso. ¿Dónde ubico ese menú? ¿Qué colores le pongo? ¿Va bien rojo con azul? ¿Será que pongo un fondo? ¿Será que pongo un color chillante? ¿Un tamaño de letra? ¿Qué tipo de letra es el mejor para mi interfaz? ¿Será lo mismo realizar una interfaz para una aplicación móvil que para una aplicación web? ¿Qué creen ustedes? Tiene márgenes diferentes y se usa como diferente, con mouse o con el dedo. Claro, claro, completamente diferente, ¿verdad? Muy, muy diferente. Entonces vean qué interesante. Se podrán ir imaginando a partir de ya todo el montón de complejidades, ¿verdad? Que esto me genera. Normalmente, cuando estamos hablando de diseño de interfaces gráficas, repito, no tenemos a una sola persona, claro, con la experiencia, la especialización, conociendo un poco los conceptos, pues tomamos la batuta. Pero habrán proyectos de gran envergadura en donde nosotros vamos a requerir el consejo, el aporte, ¿verdad? De muchísimas personas profesionales en otras áreas. De pronto hago una interfaz excelente, pero tenemos detrás de la interfaz de toda la parte del desarrollo. Y siempre, sobre todo, tener muy claro cuáles son los requerimientos de nuestro usuario, para quién estamos generando nuestras interfaces. En nuestro curso no programamos, para que lo tengamos claro, ¿verdad? En nuestro curso no programamos. Nuestro curso, es más, suena muy feo, pero no nos va a dar tiempo a programar. Se van a dar cuenta cuando empiecen a trabajar con Adobe XD que no tenemos el tiempo para programar. En nuestro curso diseñamos prototipos de interfaces. Profe, entonces, no son usables. Depende del concepto como lo quieran ver. Vamos a poderles meter interacción o desarrollarles interacción. Pero evidentemente es el cascarón. Detrás de nuestras interfaces no va a existir nada. Profe, yo podría generar un prototipo de diseño de interfaz desde, no sé, se me ocurre, desde Java, desde cualquier otro lenguaje, no sé, PHP, etcétera, etcétera. Pues sí, sí podría, pero existen herramientas específicas, especializadas, que nos ayudan a, de una forma muy rápida, generar interfaces para que nosotros le mostremos a nuestros usuarios nuestros prototipos. Y el usuario se haga una idea, se formule un concepto de lo que nosotros podemos ofrecerle. Don Norman y don Jacob Nielsen son, yo diría, pues sí, los pioneros, pero también son los garantes, ¿verdad? Del tema de UX o de experiencia de usuario.
Don Norman, autor del libro The Design of Everything, ¿verdad? Acuñó el término de experiencia del usuario. Ojo con esto, porque vean qué interesante. A inicios de los 90, y alguien me puede decir, a inicios de los 90, profe, en los 90 casi no había nada. Bueno, a inicios de los 90 en Apple, ¿verdad? Y hoy por hoy todavía es reconocido como el gurú de la tecnología funcional. Muchos de los conceptos que este señor, en conjunto con don Jacob también, ¿verdad? Formularon hace muchísimos años, son utilizados de pleno hoy aún. Y por muchos años más, probablemente. Don Jacob, ¿verdad? Autor de la lista de comprobación. Vamos a hablar mucho sobre esto. Bueno, yo diría mucho, pero vamos a dedicar una clase casi completa a esto. Comprobación de usabilidad por excelencia. Las 10 heurísticas de usabilidad de Don Nielsen. Así es como se le conoce. Fue reconocido como el gurú de las páginas web usables por el New York Times. Don Nielsen tiene un instituto, pueden buscarlo en internet. Este señor ha generado una gran cantidad, un amigo mío dice una bestial cantidad, ¿verdad? De información, de artículos importantísimos. Tiene un instituto que tiene mucho material gratuito disponible para todos los desarrolladores. Y es que, perdón, pero cualquiera que se jacte a desarrollar tiene que pasar por aquí, porque de lo contrario no está haciendo nada. Está tratando de inventar el agua tibia. Esta gente son pioneros, esta gente ha trabajado mucho, no solo ellos han trabajado en conjunto con un gran equipo interdisciplinario, repito, ¿verdad? Y entonces es muy bueno que nosotros los tomemos en cuenta, que vayamos ahí. Los motivo para que revisen un poquito el material de estos señores, ¿ok? ¿Está claro hasta aquí o algún comentario, algún aporte? Están muy callados, es la primera clase, no me gusta que estén muy callados. Me pone atención. Están poniendo atención, ¿será? ¿Será que se fueron? Si paso lista, están por ahí, sí. Pero sí, Sí, está muy sí, claro, matizado. Ok, perfecto. Está muy interesante, pero muchas cosas. Vamos a ir viendo que nosotros nos vamos a centrar en una metodología específica, pero tenemos algunas metodologías para visualizar o para diseñar la parte de la experiencia del usuario, ¿verdad? Una que está por ahí, doble diamante, es proceso de resolución de problemas de manera más amplia y profunda, con un pensamiento divergente, ¿verdad? Y un pensamiento convergente. Esta es una metodología bastante común, se la va a encontrar en muchísima literatura, algunas compañías la utilizan. El design thinking, ¿verdad? Metodología iterativa que se centra en resolver problemas iniciando con la empatización de nuestros usuarios. En pocas palabras, aquí nos vamos a centrar bastante, ¿verdad? Esto es como me vuelvo, como dicen por ahí, cuate con mi usuario, ¿verdad? Me focalizo, me pongo en los pies del usuario. Ojo con esto, a mí siempre me gusta utilizar la palabra de que yo me pongo en los pies del usuario, en los zapatos del usuario, pero no me pongo a la altura del usuario, yo soy el experto, ¿verdad? O sea, yo soy el que aconseja al usuario, soy el mejor amigo del usuario, de alguna manera. Soy el que debería de entender sus problemas y mejor aún, el que viene a resolverle sus problemas, ¿verdad? En la medida de lo posible que yo logre resolverle los problemas a mi usuario, adivinen a quién van a buscar en la próxima. A mí. Eso me garantiza trabajo. ¿Por qué no decirlo? Me garantiza un ego profesional, ¿verdad? El ego no es malo, siempre y cuando esté bien afinado y bien estabilizado, ¿verdad? También es importante. El design sprint es un proceso de 5 días para responder problemas mediante el diseño, la creación de prototipos y la prueba de ideas con los clientes. El Human Centered Design. En 2009 ideó diseño y lanzó HCD, un libro único en su tipo que explica cómo y por qué el diseño centrado en el ser humano puede impactar en el sector social. Esto es importante. ¿Cómo impactan nuestros diseños a la sociedad? Recordemos, nosotros diseñamos, ¿verdad?, para hacer un mundo mejor, como decía por ahí Michael Jackson. Necesitamos hacer un mundo mejor.
Ya hoy hay mucho de lo mismo. Necesitamos pensar, definir, diseñar cosas mejores. Cosas que de alguna manera vengan a causar un impacto social. Y ni qué decir, un impacto en el medio ambiente. Nosotros nos centramos en Design Thinking. Esta metodología centra sus esfuerzos en la resolución de múltiples problemas a través de nuestros diseños, ¿verdad? Lo esencial de esta metodología es que se interesa particularmente por el usuario. Originalmente se centraba en la labor de creación de diferentes productos, ¿verdad? Pero ha ido cambiando, ha ido, yo diría, reinventándose en el tiempo y las organizaciones han descubierto que es una metodología bastante eficiente y ha tomado claridad y tienen muy claro, diría yo, sí, eh, que debemos de centrarnos en nuestros usuarios. Desarrollar productos, diseñar productos que estén focalizados y centrados exclusivamente en nuestros usuarios. En la medida de lo posible, cuando nosotros alcanzamos eh, esto, ¿verdad? Nos volvemos exitosos. Recordemos, nuestros usuarios son nuestro todo. Tenemos diferentes etapas y vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro curso cada una de estas etapas de una forma eh, muy particular, ¿verdad? Primero empatizamos, luego definimos. Una vez que hemos definido, empezamos a idealizar o a idear, ¿verdad? Hacemos el prototipado y luego probamos. Entonces recordemos, estas son 5 etapas del design thinking, ¿verdad? De empatizar, hablemos específicamente. Siempre vamos a ubicar a nuestro usuario como el centro del todo. Como dice por acá, ponerse en los zapatos de mi usuario. O sea, yo me pongo en los zapatos del otro. Acá yo escucho al usuario abiertamente. Es más, suena muy feo, pero me vuelvo así como medio vino. Y que el usuario me cuente cuáles son sus problemas, qué lo acongoja, cuáles son sus ideales. Yo necesito saber qué tecnología utiliza, cuáles son sus arquetipos, o sea, cuáles son sus ejemplos a seguir, cómo hace las tareas, qué hace después del trabajo, cuáles son sus gustos, sus preferencias. Porque en la medida de lo posible, cuando yo conozco realmente al usuario, empiezo a darme cuenta cuáles son realmente sus necesidades. Estoy seguro que aquí todos han tenido novia, etcétera, etcétera. Cuando yo conozco una persona y me interesa, ¿verdad? Tener una relación que llámese amorosa, supongo, eh, empiezo a conocerla y me doy cuenta de quiénes son sus papás, quién es su familia, qué quiere estudiar, ¿verdad? Dónde trabaja. Igual me pasa con el usuario, necesito enamorarme de ese usuario y que ese usuario se enamore de mí. Entonces yo me preocupo por el usuario. Una vez que yo conozco al usuario, puedo empezar a plantearme y responder, que es lo más importante, otras preguntas más esenciales. ¿Qué necesita realmente mi usuario? De pronto llego por un proyecto y me doy cuenta que el usuario no necesita lo que me está pidiendo, es otra cosa. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Y más importante aún, ¿cómo le puedo mejorar y facilitar la vida? Al final todo se centra en eso. ¿Cómo le genero yo un producto, una aplicación, una interfaz, un producto específicamente a mi usuario que le mejore y que le facilite la vida? Eso es lo que yo ando buscando.
Lo más importante de este primer momento, en definitiva, tiene que ver con la inteligencia emocional. Necesitamos tener claro que trabajamos con otras personas. Necesitamos empatía. Necesitamos respeto hacia el usuario. Es que de pronto nosotros somos ingenieros de sistemas, o estamos estudiando sistemas, o tengo una maestría en sistemas, y voy donde un usuario que no tiene estudios, pero que trabaja en una empresa, y me está dando requerimientos, y lo vuelvo a ver por encima del hombro. No, señor. Él es mi usuario. Yo tengo que respetarlo. Necesito sentir empatía, necesito escucharlo. De pronto no sabe explicarme y necesito encontrar la manera en que me logre explicar lo que yo necesito para poder seguir trabajando. Tenemos un problema porque estamos trabajando en departamentos diferentes. Al final somos una organización como todo. Trabajamos para la misma empresa. Al final, si yo soy una persona externa, estoy trabajando dentro de la organización y necesito ponerme la camiseta. Esa palabrilla que yo sé que en algún momento hemos oído ahí, pues, especialmente para ustedes, que me dijeron muchos que les gustan los deportes, me pongo la camiseta de la CL. No juego, ni voy a ir al estadio, pero me pongo la camiseta de la compañía. Me hago parte de. En la etapa de la definición, necesitamos concentrarnos en todos los aspectos esenciales surgidos de la entrevista que le hice al usuario cuando lo empecé a conocer. Yo necesito hacer limpieza, ¿verdad? ¿De qué? De todo lo que me dijeron, necesito ver qué fue lo que me va a servir para poder encontrar cómo voy a solucionar el problema que tiene el usuario. Aquí es sumamente importante que nosotros delimitemos los esfuerzos, ¿verdad?, a algo en concreto. De pronto el usuario me contó durante toda una semana su historia de vida. Bueno, de todo eso que me contó, necesito centrarme. ¿Qué es lo que me sirve para poder enfocarme en concreto en la resolución del problema? Y listo, capichi. Precisamos el problema que vamos a solucionar en esta etapa. Ahora sí, viene la parte creativa. Aquí es donde tenemos nosotros la libertad, ¿verdad?, de volvernos creativos. Por acá nos ponen esa palabrilla ahí, ¿verdad? Lúdica. La parte más lúdica de nuestro proceso. Aquí, por más extraño o por más extraña que sea la idea que resulte de aquí, ¿verdad?, por más rara, es bienvenida. Acá no hay errores. Acá todo lo que se me ocurre es válido. La imaginación tiene un lugar privilegiado en esta etapa. Acá es donde nosotros esbozamos o diseñamos, si se quiere la palabra, aunque aquí no hemos llegado todavía a la palabra de diseño, ¿verdad? Pero diseñamos, visualizamos diferentes soluciones, estrategias, etcétera, etcétera. Propuestas, conceptos. Todo lo que sale de esta etapa de donde estamos ideando es el insumo necesario para las posteriores etapas. Acá nacen las ideas. Y aquí nos cuesta mucho a nosotros los informáticos. Acá es donde nos hacemos acompañar muchas veces de personas diferentes. ¿Y por qué no decirlo del mismo usuario? El mismo usuario puede participar en estas etapas. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Hasta dónde vamos era lo que pensaban del curso? Correcto, profe, todo claro. Okay. Cuando ya hemos ideado, vamos a una nueva etapa que es la de prototipado. Ahora sí, se nos ocurrieron un montón de cosas. Nos centramos en las que nosotros consideramos y por defecto nos van a ir diciendo que son las mejores ideas, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Prototipar la idea. Podemos crear maquetas, ¿verdad? Podemos crear modelos, representaciones,
o simulaciones. Lo evaluamos, revisamos si funciona, si cumple, si es viable o no. Puede ser que del producto de nuestra idea salga algo que no es viable. Y a partir de allí empezamos a ver la parte práctica. Creamos un primer modelo, ¿verdad? A partir de acá. Esta parte también a veces nos cuesta un poquito. Llegamos a la etapa de testing. Hey, ¿la idea funciona o no funciona? Necesitamos saber si va a funcionar. En esta etapa, normalmente vamos a darle al usuario, sea experto o no sea experto, más adelante vamos a hablar un poco más de esto, y que pruebe el prototipo. Siempre es importante estar compaginado, abierto, ¿verdad? Ponerme en los pies del usuario. Y el usuario va a estar pues también identificado con nosotros para poder probar nuestro prototipo. Necesitamos escuchar con toda serenidad el criterio que emita el usuario. Puede ser que el usuario diga que no le gusta. Y a nadie le gusta que le digan que no le gustan las cosas. Necesitamos ver qué se puede mejorar. Necesitamos ver qué no está bien. Y mejor aún, necesitamos saber qué sí está bien, ¿verdad? Esta es la etapa de testeo. Esta diapositiva nos habla un poquito sobre los tres términos que hemos estado hablando, sobre la interfaz del usuario, la experiencia del usuario y la usabilidad. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva? Todos hemos visto, ¿verdad? En algún momento en el supermercado hemos utilizado una botella de ketchup, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la mejor experiencia de usuario o la usabilidad que nosotros podemos tener con una botella de esas? Que no haga falta moverla para todos lados para que salgan. La que no haga falta moverla para todo lado, ¿verdad? Antes, en la primera, ¿verdad? Al lado izquierdo, ¿qué teníamos ahí, verdad? Había que estarle dando, como dicen, para arriba y para abajo. La pobre botellita. Correcto. ¿Verdad? Bueno, la experiencia de usuario, buena o mala, en el segundo de los casos, ¿verdad? Bueno, tenemos una mejor experiencia en el caso de cómo ponemos la botella, ¿verdad? Hacia abajo, hacia la tapa, ¿para qué? Para que siempre la salsa de tomate fluya en la parte más cercana de la salida. Y en la tercera, con solo que oprimamos un poquito, pues nuestra salsa de tomate sale, ¿verdad? Hay una excelente usabilidad. Entonces vean qué interesante, no solamente cuando estamos hablando de tecnología como tal, podemos hacer uso de los conceptos de diseño. Este es un ejemplo de en el tiempo cómo han ido cambiando los diseños para una mejora. Importantísimo. Vamos a generar una actividad. Esta actividad va a ser en parejas y va a ser la siguiente. Ya en el campus está activo para que puedan subir el material producto de esta primera actividad. Dice, seleccione a una persona y rediseñe su experiencia de regalar un regalo, comenzando desde el momento en el que se da cuenta que necesita regalar, ahí dice regular, perdón, regalar algo. Pensar que regalar porque quiere regalarlo. Esta persona compra o hace los regalos y finalmente el momento de recibir las gracias. O no las gracias, puede ser que no se las den, ¿verdad? Número 1. Desarrolle un guión para entrevistar a una persona y conocer más sobre su experiencia al regalar un regalo. Número 2. Reúnase con la persona asignada y cree la entrevista. Número 3. Identifique y documente los hallazgos más importantes de esa entrevista. Número 4. Genere la mayor cantidad de ideas con base en lo aprendido en la entrevista. Número 5. Seleccione la mejor idea y cree un storyboard
de cómo la persona utilizaría la solución. ¿Qué es un storyboard? Bueno, los motivos que busquen un poquito más en internet, pero básicamente es algo así como una pequeña gráfica, ¿verdad? Hay herramientas en internet gratuitas para hacer storyboarding también. Una pequeña gráfica de cómo podría utilizar ese regalo. No sé, se me ocurre, si de pronto yo quiero regalar un paraguas, bueno, ¿cómo utilizaría la persona a la quien yo le voy a regalar el paraguas, ¿verdad? Número 6, mostrarle storyboard a la persona entrevistada y entender si la solución le hace sentido, qué le gustó y qué no. ¿Está claro hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Ajá, adelante. Adelante. Que la persona que yo estoy entrevistando, ¿esa es la persona que va a dar el regalo o soy yo el que va a dar el regalo? Es lo que me Usted va a dar el confunde. regalo. Yo voy a dar el Usted va a dar regalo. el regalo. Ajá. Entonces, ¿qué es el guión? Bueno, básicamente un guión para entrevistar a la persona a la que usted le va a dar el regalo. Para yo saber qué le voy a regalar. ¿Qué le va a regalar? ¿Qué sería? Normalmente cuando nosotros regalamos algo, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que le Que gusta? desea, que quiere, que le gusta, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir dándonos cuenta. Este ejercicio en particular tiene una característica. La idea acá es que ya vayamos de alguna manera pensando en qué posibles preguntas le hacemos a nuestros usuarios. Volvamos un poquito a las diapositivas de atrás. Nos ponemos al pie de en los pies del usuario. Conozco al usuario. Probablemente, ¿verdad? Probablemente, les hago una sugerencia. Ustedes le pueden regalar, valga la redundancia, el regalo, ¿verdad? El ejercicio era entre compañeros, pero lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo con alguien familiar, con alguien que usted quiera, ¿verdad? Pero sí vamos a seguir estas pautas, ¿ok? De la 1 a la 6. Me queda más Van claro. ustedes a tener, van a tener ustedes toda esta semana para poder plantear, ¿verdad? El guión de entrevistas. O sea, ustedes van a reunirse con esa persona, etcétera, etcétera. La van a conocer un poquito mejor. Estoy seguro que ya conocen a las personas que ya están formulando para el regalo, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que en la entrevista puede ser que conozcan algunas otras cosas que antes no sabían, ¿verdad? Se reúnen o hablan con la persona sin nada y crean la entrevista. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Alguna duda adicional? Yo, profe, Adelante. digamos, como para el desarrollo del guión, al entrevistar a una persona, ¿hay técnicas para ello o no? ¿O alguna Bueno, fórmula más a seguir? adelante nos vamos a dar cuenta, más adelante nos vamos a dar cuenta que sí, hay técnicas y hay preguntas muy particulares, pero en este momento no vamos a seguir esas técnicas. Profe, ¿eso para cuándo hay que entregarlo? Tienen tiempo a entregarlo a más tardar el próximo lunes a las 23 horas, o sea, a las 11 de la noche con 59 minutos. Ok, lunes antes de las 12 de la noche. Antes ¿Y de eso que dónde se termine el entrega? día. Ok, ¿y eso dónde se Eso se entrega? entrega, ya se los voy a enseñar. Ok, hasta ahí estamos bien. ¿Hay alguna otra consulta? Ya les entrego para bueno, en el campus. Profe, el formato que se debe usar, digamos, para todo, en general. En este momento, un Word. Si alguien quiere experimentar ya con el IEEE, no hay ningún problema, pero en este momento un Word sin ningún formato. Lo van a entregar en esta actividad que dice actividad regalo. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? El punto 3 no lo entiendo muy bien. Ok. Cuando usted se reúne con esa persona y crea la entrevista, ¿verdad? Lo que va a hacer es que, de alguna manera, identifica, pues, cuáles fueron los hallazgos. Mira, de pronto le gusta el color rojo, ¿verdad? Ah, eso es importante, porque entonces lo que yo le voy a regalar, no sé, se me ocurre. Si de pronto voy a regalar, digamos que sea una dama, unos zapatos, ¿verdad? Y le gusta el rojo, pues le regalo unos zapatos rojos, ¿verdad? Eso es algo importante. Si no, no voy a regalar eso, sino que voy a regalar, no sé, una tienda de campaña. Ah, ¿por qué? Porque entonces de pronto me di cuenta que le gusta ir a hacer camping, ¿verdad? Entonces, voy a regalar una tienda de campaña. Perfecto, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, disculpe, ¿qué era Storyboard? Storyboard es básicamente una representación gráfica que cuenta
los pasos o cómo debería yo o por dónde debería yo pasar para poder hacer uso de algo. Entonces, en este caso en particular es una pequeña gráfica. Hay herramientas en Internet gráficas y gratuitas, ¿verdad? Sin que tener que instalar yo nada para poder generar storyboarding. Si lo quieren ver así, es como una tira cómica que me representa cómo voy a utilizar algo o regalar algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de hacer un regalo, bueno, pensar en qué voy a regalar, ir a comprarlo. No quisiera adelantarme, ¿verdad? Es parte de lo que ustedes tienen que ir formulando. ¿Alguna otra duda? Solo para No, confirmar, es con un familiar, ¿verdad? ¿Perdón? Puede ser un familiar, sí. Puede ser un familiar. Ah, ok, pero no se ocupa. Digamos, es que ahí estaba hablando con un compañero más bien. Que se le Puede hace ser un con el- compañero, o sea, no hay ningún problema. Yo no quise hacérselos con los compañeros hoy. Normalmente lo hacemos con los compañeros, pero precisamente porque sé que la primera semana a veces se complica un poquitito, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser, lo dejé abierto, pero pueden ser compañeros, no hay ningún problema. Incluso pueden ser compañeros de los mismos grupos que ustedes formularon. Perfecto, listo. ¿Alguna duda con respecto a la actividad adicional? profe, todo claro. Ok. Adicionalmente, les dejo en la última diapositiva estas recomendaciones. Por acá les dejamos un podcast, ¿verdad? Que pueden escucharlo en Spotify, que básicamente pues son 25, 26, 27 minutos, por ahí dice específicamente, que nos dice qué es UX, ¿verdad? Hoy está muy de moda los famosos podcasts y además de eso, por ahí también les dejamos un artículo en español, ¿verdad? Que nos dice o nos explica un poquito sobre las metodologías más comunes, más utilizadas con respecto a la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Entonces también para que lo tengan. Adicional, les dejamos algunas referencias ahí, unos links que pueden utilizar. Realmente los motivo, o sea, y se los digo así, los motivo a que revisen en el transcurso de la semana este material. Vamos a seguir dejándoles en cada una de las diapositivas de la semana una serie de referencias bibliográficas y de consultas adicionales, porque ese tema, el que se vaya a dedicar a la parte de diseño, pues hay que hacerlo así, todas las semanas cambia, ¿verdad? Todo cambia. Tecnología, de hecho, es muy cambiante, pero diseño específicamente, vienen nuevas tendencias, hay que visualizar qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, cuál es la tendencia. Por ejemplo, ahora viene Windows 11 y cambia completamente su interfaz, ¿verdad? Entonces, necesitamos empezar a desarrollar aplicaciones ya pensando en este Windows 11. ¿Por qué? Porque dentro de un año tenemos a todo el mundo en Windows 11, ¿verdad? Y no nos sirve estar pensando en Windows 10 ya Windows 10 ya va de salida, ya no podemos seguir pensando en Windows 10. Mac ya casi libera su nuevo sistema operativo, Harmony ya está en el aire, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos pensar los motivos realmente a escuchar ese tipo revisar este tipo de información y escuchar este podcast, que creo que por ahí, si tienen que ir al trabajo en bus o en carro, etcétera, nada más se ponen los audífonos, lo escuchan, les va a servir de mucho. O en la noche ahí, antes de escuchar música, lo escuchan un ratito y sé que les va a ser de mucha utilidad. ¿Alguna otra consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Si no hubiesen más consultas, pues estamos por el día de hoy por acá. Normalmente vamos a terminar la clase a las 8:45, dado una solicitud de la universidad. Puede ser que en algún momento nos extendamos un poquitito, pero no más de las 9 de la noche. Les dejo un espacio por si tienen alguna consulta. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Mucho gusto. Todo bien, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Buenas Los noches, que no profe. están asignados, perdón, nada más los que no Buenas están noches, profe. asignados en grupo, se los asigno y se los dejo ahí como en una tablita dentro del chat general del equipo. A todos les deseo Ok, entonces muchas muy gracias, buenas noches. profe. Que Buenas tengan una noches. bonita semana. Buenas Ok, noches, gracias, profe. profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vale, profe. Gracias, profe.